Vamos a continuar hoy día con nuestra serie de sermones, pero quería ponerlos al tanto de un pequeño giro que vamos a dar en esta serie que comenzamos ya hace cerca de 3 meses atrás, que titulamos La Travesía. Porque nuestra intención era, a través de las Sagradas Escrituras, poder encontrar historias que inspiraran nuestra fe para que, así como personas en la antigüedad perseveraron, nosotros hoy día también pudiéramos perseverar en la fe. Quiero que sigamos adelante hablando sobre algunas biografías, pero quiero que a partir de las próximas semanas usted me acompañe en un pequeño énfasis que quiero darle a esta serie, orientado principalmente a cómo la Biblia y cómo el Señor, a través de su palabra, ha determinado y ha dado ciertos énfasis respecto de lo que es verdaderamente ser una mujer y vivir el género femenino dentro de lo que es el plan divino. ¿Por qué vamos a dar este pequeño énfasis? Porque la semana pasada el hermano Guillermo, que hoy día por razones de un permiso que él pidió para viajar a Santiago no está presente, le aprovechamos de mandar saludos si nos está mirando Guillermo, él predicó sobre Débora. Y vamos a ver nosotros que en la Biblia las historias de mujeres a través de las cuales podemos nosotros comprender el plan de Dios para no solamente el pueblo de Dios, sino que también cómo el Señor entregó el liderazgo a ciertos varones, pero también puso en la historia de la redención a importantísimas mujeres a las cuales nosotros también bien haríamos en observar y en mirar, en aprender e imitar. Y no podía yo seguir adelante con esta serie sin de alguna manera marcar una diferencia entre lo que el Señor hoy día enseña a través de su palabra y aquello que el mundo y la cultura nos está enseñando y a la que estamos constantemente en contacto permanente. ¿Cómo poder vivir una verdadera espiritualidad delante de un mundo que nos influencia tan profundamente? Entonces mi intención es que nosotros podamos las próximas semanas hablar de historias muy dignas de la Biblia, como por ejemplo la de la reina Esther. O que por ahí toquemos la biografía de una mujer bastante desconocida, ¿no? Pero de Lidia en el Nuevo Testamento. Mujeres valiosísimas que fueron incluso honradas por el Señor a través de la palabra. Pero también me gustaría, y eso es lo que vamos a hacer hoy día, poder ver el caso de ciertas mujeres, que así como hay muchos hombres en la Biblia que hicieron lo malo delante del Señor, mujeres que también obraron perversamente delante del Señor. Para que a través de estas historias podamos ver cómo Dios traza su propósito para cada uno de nosotros, ya sea que seamos varones y tengamos que asumir el rol que el Señor le ha dado en la iglesia, en la familia y en la sociedad a los varones, como también a quienes tienen el desafío de desempeñar un importante rol desde el género femenino. Y fíjense que pensando en esto, me encontré con algunas cosas muy interesantes, porque las mujeres a lo largo de toda la historia siempre han sido fuente de inspiración. Desde la historia antigua, las mujeres han sido profundamente veneradas por los hombres por causa de su belleza física. Eso no cabe duda alguna, que las mujeres son por lejos mucho más bellas y hermosas que los hombres. No cabe duda alguna, o sea, nadie podría dudar de eso. Pero también son misteriosas. Y de hecho, los artistas siempre han querido tratar de profundizar en este carácter misterioso de
de las mujeres, ¿no? Y si miramos nosotros el arte, las esculturas, las pinturas de los grandes artistas, las mujeres ocupan el más alto porcentaje como fuentes de inspiración. De hecho, uno de mis retratos o recuadros más preferidos es este que yo les estoy mostrando aquí en la pantalla, que es el nacimiento de Venus, pintado por Botticelli, que de alguna manera también ilustra a través de esta diosa el nacimiento de lo que es bello, de los parámetros de belleza. Sin embargo, estas mismas mujeres que a lo largo de la historia han sido fuente inigualable de inspiración por causa de su belleza y de su profundo misterio, también no cabe duda alguna que han sido consideradas como el sexo débil. Tal vez por el simple hecho de tener una constitución física que delante de los hombres las hace más débiles. Y de hecho, no podemos querer tapar el sol con un dedo. Durante muchos siglos, las mujeres fueron relegadas a posiciones de inferioridad respecto de los hombres, por el simple hecho de haber sido creadas por Dios de una manera diferente a los hombres. Porque cuando Dios hizo al ser humano, creó al varón y creó a la mujer. Varón y hembra los creó y les dio cualidades físicas distintas que han sido lamentablemente usadas para poner a las mujeres en una posición de inferioridad, muchas veces quedando al margen de la sociedad y siendo privadas de muchos derechos que históricamente fueron reservados solamente para los hombres. Eso es innegable. Porque la misma Biblia nos relata cómo en las culturas antiguas las mujeres eran consideradas objetos que los hombres poseían y que a lo largo de los siglos se han ido consiguiendo ciertos derechos que anteriormente para ellas estaban prohibidos, como el derecho a la educación, como al derecho a la participación ciudadana, como el derecho al desarrollo profesional y al trabajo fuera del hogar, e incluso, ¿por qué no mencionar?, el derecho al disfrute de la vida sexual. Cosas que anteriormente las mujeres carecían y que hoy día nosotros vemos que han ido equiparando respecto de los derechos que los hombres históricamente han tenido. Así que es imposible, hermanos, para nosotros, y jamás nos haríamos ciegos delante de esta realidad. Existen desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres. Porque las propias cifras hablan por sí mismas. Cifras de la ONU o de la OMS que efectivamente establecen a las mujeres como principales víctimas de la violencia, que establecen de manera clara estas desigualdades en el mundo laboral e incluso en la propia participación política. Entonces, delante de este contexto de, digámoslo así, entre comillas, opresión, es que surge un movimiento que yo quiero solamente hoy día, no voy a profundizar en esto, pero quiero mencionar algunos elementos. Delante de estos elementos de desigualdades estructurales surge este movimiento que es digno de ser analizado, que probablemente usted lo ha visto en las noticias, porque ha estado en la palestra en los últimos años. Un hermano me preguntó si yo estaba seguro de lo que quería hacer hoy día. Y hoy día yo voy a predicar la palabra, ¿ok? Pero quiero aportar algunos antecedentes contextuales de nuestra época para que usted vea que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque cuando veamos la historia de Jezabel, usted se va a dar cuenta que siempre el pueblo de Dios ha estado en constante conflicto con los principios de la cultura. ¿Por qué? Porque
Este movimiento que nace en los Estados Unidos aproximadamente en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, tenía como principal propósito la búsqueda de la reivindicación del rol y el papel de la mujer en la sociedad. Ese era su colorario básico, para así también librarla de la condición de inferioridad que históricamente ella había tenido respecto de del hombre. Entonces, fíjense en esto. Inicialmente, desde la óptica cristiana, desde la fe y la cosmovisión bíblica, no podríamos nosotros estar más de acuerdo con esto. No podríamos negar que ese propósito coincide plenamente con el proyecto de Dios para la vida de las mujeres. Porque a lo largo de todas las Sagradas Escrituras vemos permanentemente a Dios reivindicando el valor ontológico de la mujer, poniéndolas de hecho al mismo nivel que los hombres. Es decir, delante de Dios, el hombre y la mujer fueron creados igualmente a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres fueron creados por igual delante de Dios a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, no existen diferencias ontológicas, no existen diferencias de valor humano entre hombres y mujeres, porque incluso cuando Jesucristo padeció la muerte en la cruz, Él derramó su sangre para perdonar los pecados tanto de hombres como de mujeres por igual. Por lo tanto, no podemos nosotros reflexionar sobre este asunto en base a una óptica diferente, porque estamos profundamente convencidos que el valor humano y la creación de Dios del hombre y la mujer fueron dadas en igualdad de condiciones. No existe diferencia ontológica. El hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios. En ese sentido, tenemos que reconocer esa igualdad. Y nadie podría atribuirnos injustamente que pensamos lo contrario. Ahora, si bien podemos coincidir con este fundamento básico de la búsqueda feminista, este movimiento ha empleado e incluso acuñado conceptos complejos y subjetivos que generan distorsiones en la comprensión de los fenómenos sociales. Y ahí yo les anticipé uno hace rato, que está ahí en la pantalla. El concepto de la ideología de género. Un concepto que busca convencer a la sociedad de que la construcción del ser masculino y del ser femenino no es esencialmente biológica, sino social y cultural. El movimiento feminista, en sus vertientes más progresistas, porque sería injusto también generalizar, ha llevado el concepto de igualdad a tal grado que niega la simple verdad de que existen diferencias biológicas que distinguen a hombres y mujeres, creados en igualdad de condiciones, pero a quienes Dios en su sabiduría les otorgó diferencias biológicas que son explícitas. Estas manifiestas diferencias biológicas no solo se expresan desde la asignación cromosomática, sino que también pasan por los órganos reproductivos, el contenido hormonal y hasta la propia estructura ósea. Nuestro cuerpo está diseñado por Dios de manera diferente, sin considerar esas naturales diferencias que determinan muchos elementos de nuestra vida psíquica, moral y social, lo que ciertamente podría ser materia de un análisis más profundo. Pero ninguna de estas diferencias biológicas establecen criterios de valor en la consideración del género femenino y masculino, porque ya lo hemos reconocido, seres creados ambos a imagen y semejanza del Señor. Las diferencias apuntan a propósitos diferentes, a roles diferentes, a funciones diferentes, nunca a valores ni consideraciones ontológicas distintas. Por lo tanto, bíblicamente, hombres y mujeres son biológicamente diferentes, pero ontológicamente iguales. Y es por eso que tenemos que
fundamentar nuestro discurso no solo en el discurso religioso, ese discurso superficial, ese discurso meramente moralista, porque la Biblia no es un libro moralista. Es un libro que nos presenta la óptica verdadera de cómo Dios construyó el mundo. La Biblia manifiesta la cosmovisión verdadera a través de la cual podemos interpretar todos los fenómenos que nos rodean. Es por eso que también no podemos ignorar que este movimiento ha procurado la autosuficiencia femenina. Este concepto busca que las mujeres, que la opinión y que la colaboración y que incluso el valor que los hombres puedan aportarle al género femenino es absolutamente innecesario. Los movimientos feministas más radicales perciben a los hombres como una amenaza permanente, como si fuéramos enemigos. Como sujetos de un odio, no por lo que haces, necesariamente, sino por lo que eres. De hecho, la propia Simone de Beauvoir, una de las grandes feministas de la historia, alguna vez escribió que todo hombre es un violador en potencia. Todo hombre es un violador en potencia y que de hecho la monogamia existe como un mecanismo de defensa para que las mujeres decidan, y lo que voy a decir es muy fuerte, pero pido que lo veamos en el contexto de la predicación, que la monogamia existe como un mecanismo de defensa para que las mujeres decidan ser violadas solo por un hombre a cambio de que este hombre las defienda de los demás violadores. La verdad es que la Biblia afirma que tanto hombres como mujeres se necesitan mutuamente, de manera complementaria, porque esa es la única forma viable de alcanzar el desarrollo de una sociedad. Es absolutamente el rol complementario que ambos desempeñan lo que puede llevar a una sociedad al desarrollo, o al progreso, como les gusta llamar hoy día a eso. Porque también vemos nosotros en todo este movimiento una depreciación del ser masculino. Porque esta ideología eminentemente posmoderna percibe al hombre como ese ser retrógrado, como un ser esencialmente violento, y por lo tanto es ahora el tiempo y la época en que las mujeres deben tomar el control y los hombres deben ser subyugados, en una especie de machismo invertido, una especie de movimiento pendular, ¿no? Entonces estábamos allá en donde los hombres solamente tenían privilegios y derechos y ahora vamos a transitar hasta el lado opuesto, en donde las mujeres tomarán el dominio sobre el hombre. Y qué duda cabe que eso también de alguna manera avanza hacia algo que nos compete directamente como sociedad, que es el desprecio o el darle un valor relativo a la maternidad. Porque es un movimiento que también busca convencer a las mujeres de que su realización no está asociada, como históricamente lo había estado, necesariamente en la maternidad, sino que ahora el desarrollo tiene que estar asociado principalmente a su éxito profesional, en donde incluso la maternidad es vista como un obstáculo. La maternidad es vista como una desventaja delante de la competencia para ganar espacio contra los hombres. Y nosotros vemos, hermanos, al leer la Biblia, que en ninguna parte Dios prohíbe o limita el desarrollo de las mujeres. En ninguna parte. Al contrario, yo le invito a que usted pueda leer el capítulo 31 de Proverbios, que usualmente era usado para describir como a la mujer virtuosa, ¿sí? Que era como, disculpen esto, era como la dueña de casa perfecta. Hermanos, lean Proverbios 31.
La mujer virtuosa es una mujer emprendedora. Es una mujer exitosa en sus propósitos y en sus proyectos, que es apoyada y admirada por su familia por causa de sus competencias y su inteligencia. La Biblia siempre ha promovido que ese desarrollo profesional, personal de las damas esté en concordancia también con su valor ontológico. Así que, delante de estas cosas que yo solamente he querido mencionar, hay otras muchas más, quiero invitarnos a todos nosotros a poner atención, a que tengamos cuidado y a que no nos dejemos engañar por propagandas planificadas por estos movimientos que tienen sustentos y sustratos filosóficos muy diferentes a los de la fe cristiana, incluso en donde valores como la cortesía, valores como la generosidad o la consideración entre hombres y mujeres puede ser percibido como un acto de agravio y opresión. Como pagar la cuenta, ¿no? Entonces, es impensado que un hombre invite a una mujer a cenar y pague la cuenta. Eso es un acto machista. Es impensado que hoy día un hombre se baje del auto y le abra la puerta del copiloto a su pareja como si ella estuviera inválida y no pudiera hacerlo por sí misma. A eso me refiero con el movimiento pendular. Entonces, quiero llevarlos al caso de Jezabel y vamos a hablar un poquito sobre ella. Encontré fantástica esta imagen en internet. Ya van a ver por qué. Vamos a leer en el primer libro de Reyes. Abran su Biblia, por favor. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. No lo traje, son muchos textos, son muchos versículos los que quiero leer. Así que no los traje en el PowerPoint. Les pido que ustedes puedan abrir su Biblia y acompañarme en la lectura de estos versículos. Primero de Reyes, capítulo 21. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Está listo? Ya, sigan la lectura con su vista, por favor. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló con Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se amurró Acab. Eso fue lo que hizo, se amurró. Ahora miren, aparece la mujer. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. La mujer empoderada. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo,
y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. No son historias muy felices, ¿no? Pero hay varias cosas que quiero compartir con ustedes con respecto a esta mujer. Porque esta mujer llamada Jezabel, la Biblia nos dice que era una mujer completa y absolutamente envenenada por la cultura de su época. ¿Cuál era la cultura de la época en los tiempos de Jezabel? La cultura fenicia. Así que por eso yo le digo que usted va a percibir que no hay nada nuevo bajo el sol. Jezabel, en la Biblia, es considerada una de las mujeres más perversas de la historia bíblica.
Porque sus problemas no eran cuestiones superficiales. Sus problemas eran mucho más profundos. Es lo que nosotros podríamos decir hoy día, esta mujer era mala de adentro. Así como mala desde sus entrañas. Ella era una mujer inclinada hacia las vanidades. De hecho, la Biblia nos dice que ella vestía de forma aparatosa y usaba toda clase de adornos y peinados para mostrar superioridad, para estar por encima de los demás y, por cierto, tomar ventaja de los demás, siempre con segundas intenciones. Jezabel era una mujer que no era israelita. Ella no fue criada en el contexto del pueblo de Israel. Ella fue criada a los pies de Baal. Y ahí les traje un retrato de Baal, dios de Fenicia. Baal era un ser que exigía a sus adoradores sacrificios humanos. Y de hecho ustedes pueden ver ahí que hay un sacerdote de Baal que está poniendo en sus manos a un bebé recién nacido. Jezabel había sido criada en una cultura que despreciaba la vida y por lo tanto ella había perdido toda la sensibilidad femenina. Jezabel era una verdadera hija de su cultura. Se alegraba en el sacrificio de bebés a su Dios. Hacían fiesta cuando sacrificaban a bebés para alimentar a su Dios. Jezabel carecía de aquella dulzura característica de las damas, de aquella sensibilidad y empatía hacia los demás. Jezabel era una mujer dura, insensible, apática, una mujer arrogante, que podría vestir externamente de forma muy hermosa, pero carecía completamente de belleza en su interior. Y de hecho, una de las características que más empobrecía el carácter de Jezabel era su lengua. Se había especializado en el arte de usar sus palabras como una especie de puñal para dañar a todos aquellos que no hacían lo que ella quería. Y su gran pecado era la ambición de poder. De hecho, por eso se casó con Acab. Su gran pecado era la ambición de poder, porque estaba dispuesta a todo para conseguir más poder. Y cuando le digo que estaba dispuesta a todo, es literalmente a todo, para alcanzar sus propios objetivos. Ella quería respeto, ella quería dominio sobre todos. Y eso llevó a Jezabel a convertirse, de hecho, en una profetisa en Fenicia y una mujer que llegó a atribuirse poderes divinos. Cuando Jezabel fue ofrecida como esposa para el rey Acab en Israel, que era un rey tan malo como ella, durante muchos años vemos nosotros a Israel estableciendo alianzas con diversas naciones paganas, en oposición a lo que Dios mismo le había dicho a los reyes de Israel, que no se mezclaran con los pueblos paganos. Porque así fue como los hijos de los israelitas comenzaron a ser sacrificados para satisfacer a los Baales. Jezabel llegó a vivir al palacio de Acab y con ello esta mujer trajo todo el veneno de su cultura a la nación de Israel. Todo el veneno de su cultura. Y hay algunas cosas que quiero que nosotros hoy día aprendamos. Y esto no solamente son lecciones para mis amadas y queridas damas que están aquí presentes, sino para todos aquellos que tenemos temor del Señor, hombres y mujeres. Porque la cultura en esta historia vemos que puede transformar a las personas. Y de hecho puede transformar a las mujeres. La influencia de la cultura en donde nacemos, en donde recibimos valores y somos formados, puede transformarnos, por ejemplo, en personas oportunistas y obcecadas por el poder, como lo era Jezabel. Superficialmente podríamos decir que Jezabel era una mujer fantástica porque vio que su marido se había amurrado. Él fue, le pidió a Nabot, que era su vecino, oye,
véndeme tu viña, yo te voy a pagar un precio justo por ella, o te voy a dar otra viña distinta, que incluso mejor. Y Nabot dijo, mira, esta heredad era de mis papás, era de mis abuelos, es mía, así que tú muy bien puedes ser el rey, pero ándate de punta al cerro, no te la voy a entregar. Y el rey no tenía en aquella época mecanismos para quitarle a sus súbditos sus posesiones. Entonces, eso entristece al rey Acab, y él se va a su casa, se encierra en su pieza, empieza a hacer una pataleta y llega a su señora y le dice, ¿qué te pasa? Uno podría decir, qué mujer más considerada, ¿no? Vio que su marido estaba triste y fue donde él le dijo, amor, ¿por qué no estás comiendo? Eso te hace mal, te vas a enfermar, así que ven, vamos a la cocina para comer algo. Superficialmente podríamos pensar que esa era la actitud de Jezabel, pero en realidad ella se preocupaba de su marido principalmente por sus propósitos personales. Jezabel ve en esta ocasión una oportunidad para asumir el rol de Acab, para tomar el lugar de su marido, para tomar el rol de mandar sobre todo Israel. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos estas características que traen tanta desgracia sobre la nación de Israel, debemos poner las cosas en la perspectiva de Dios, porque no existe problema alguno, no existe problema alguno, y el que diga que pensamos así está mintiendo. Nosotros creemos que no existe problema alguno en que las mujeres deseen y alcancen puestos de liderazgo en la sociedad, que puedan ocupar lugares de autoridad en el mundo laboral o puedan ocupar lugares de influencia. El problema se presenta cuando se desea llegar a esas posiciones de manera oportunista, dejando de lado lo que es el mérito y las capacidades. Cuando se reclaman posiciones por el solo hecho de ser quien soy y no por mis capacidades y competencias, entonces vemos el espíritu de la cultura fenicia comiendo a la nación de Israel. Y esto es aplicable también para los varones, no solamente para las damas. Es por eso que bíblicamente es mucho más provechoso invertir nuestro tiempo en capacitarnos, en hacer uso de la inteligencia que Dios le dio a hombres y mujeres por igual para abrirse espacio en aquellos lugares de autoridad, de liderazgo e influencia. ¿Qué duda cabe que para ninguno de nosotros es deseable ver una persona que está allí no porque se lo merece, sino porque está ahí por sus amigos, está ahí por sus influencias y no por sus capacidades? ¿No vemos constantemente acaso eso nosotros en nuestra sociedad? Hermanos, es despreciable ver a alguien en alguna determinada posición simplemente por una cuestión de cuota. Eso es arbitrario, es injusto y de hecho establece nuevas estructuras de desigualdad. Es maravilloso, por otro lado, percibir cómo muchas mujeres que están a mi alrededor hoy ostentan y disfrutan de posiciones de liderazgo, de autoridad, de influencia, porque han mostrado competencias, condiciones, porque se han sacado la mugre para llegar allí donde están. Es realmente maravilloso hoy día ver a muchas de mis hermanas que son parte de esta misma iglesia poder disfrutar de esos lugares. Y es también para mí una maravilla que no deja de sorprenderme también descubrir cómo otras muchas hermanas, no contaminadas por los discursos de la cultura, han decidido hacer de sus vidas como proyecto principal el ser madres. Y son excelentes madres y se dedican por completo a su familia, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus maridos. Y eso no es despreciable y eso no las transforma en mujeres inferiores a aquellas que hoy día ocupan puestos de liderazgo, que son gerentes o que son directoras, sino que han tenido la oportunidad de tomar sus propias decisiones.
por eso que tenemos que cuidarnos de esta influencia que puede transformarnos en personas oportunistas y obcecadas simplemente por el poder, como lo era Jezabel. Ella vio en esta debilidad de su esposo la oportunidad de ocupar su lugar. Yo me voy a hacer cargo. No solo eso, la cultura puede transformar a las mujeres en personas insensibles y duras de labios. Miren lo que hacía Jezabel. Su mujer le dijo, cuando lo vio ahí y le contó la historia: ¿Eres tú ahora rey de Israel? Tú eres el rey. Levántate, come, alégrate. Y le dice: yo te daré la viña de Nabot. Yo te voy a dar la viña de Nabot, porque yo soy mejor que tú. Jezabel fustiga a su marido para cuestionarlo por su carácter. Lo trata como un niño. Lo trata como si fuera su hijo y le dice: voy a conseguir esa viña porque yo soy mejor que tú. Y ciertamente vemos que existen mujeres envenenadas por una cultura que las ha incentivado a herir la dignidad de los otros, a herir la dignidad de los hombres, a herir la dignidad de los varones, a menoscabarla como un método para tomar ascendencia sobre ellos. Y así no es como el Señor quiere que las cosas sean hechas. No es así como usted puede reclamar valor propio. Por el contrario, esa es la forma en la que se retrocede y se destruye una familia o una sociedad. Y lo vemos constantemente como un valor en nuestra cultura. Para yo poder ascender es necesario que yo lo que tengo que hacer es ponerle el piso al que está al lado, ponerle el pie encima, pisar al que está al lado, para así yo poder verme más grande. La cultura puede envenenarnos y transformarnos en personas insensibles que hieran la dignidad de los otros, duros de labios. La cultura puede transformar también a las mujeres en personas corruptas y manipuladoras. Fíjense, luego que ella le dice que iba a conseguir por él la viña de Nabot, le saca el sello, el anillo a su marido y empieza a escribir cartas en su nombre. Y empieza a sellar las cartas como si ella fuera el rey, usurpando un lugar que no le correspondía. ¿Quién le dijo a Jezabel que podía escribir cartas en nombre del rey y sellarlas con su anillo? Jezabel lo hizo por su deseo de usurpar el poder. Esto se llama corrupción, a fin de manipular a las personas del gobierno. Lo que hizo Jezabel fue manipular todo el aparato estatal para conseguir sus propios caprichos. Todo el aparato del gobierno para conseguir y alcanzar sus propios intereses. Y yo les pregunto, hermanos, si no estamos hoy día también ya hartos de tanta corrupción en los distintos gobiernos. Si no estamos ya hartos de tanta sinvergüenzura, de cómo personas abusan del poder para alcanzar beneficios propios. ¿No nos duele ver el tráfico de influencia? Hermanos, no necesitamos de más estructuras corruptas de empoderamiento. Usted no necesita de estructuras corruptas para ser empoderada. Usted necesita más del Espíritu Santo para ser mujeres destacadas que nos enseñen a vivir de manera diferente, para que ustedes nos puedan enseñar a ser más justos, más sensibles, más correctos, más honestos, más leales, menos ansiosos. Queridos, anhelamos que nuestras hermanas puedan escalar cuanto puedan en la sociedad, pero no usando los mismos medios corruptos que los hombres abusaron durante tanto tiempo para llegar a esa posición. En cuarto lugar, la cultura puede transformar también a las mujeres en personas insensibles
en personas veloces para hacer lo malo. Ella dijo: pongan a 2 hombres perversos delante de Nabot, y cuando estén en medio de la oración y en medio del ayuno, que empiecen a decir: este hombre blasfemó, este hombre blasfemó contra Dios, este hombre blasfemó contra el rey. Perdón. Le montaron un escenario para ser condenado, y de hecho lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Una mujer capaz de urdir un plan para asesinar a un rival de su marido, como si eso fuera lo más natural del mundo. Una mujer que perdió su sensibilidad, que perdió el valor por la vida del otro, porque de hecho adoraba a un Dios que despreciaba la vida del otro. Su corazón se había endurecido y era capaz de planificar la maldad sin sentir vergüenza. Hermanos, eso no es empoderamiento femenino. Eso es maldad. Eso es pecado y debe ser confrontado. Y ya voy terminando. La cultura puede transformar también a las mujeres en personas arrogantes, que no se arrepienten. En personas arrogantes, que no se arrepienten. Fíjese lo que pasó con Acab, después de que llegó Elías y le dijo: lo que tú hiciste fue perverso, fue malo. Los perros van a lamer tu sangre en el mismo lugar en donde lamieron la sangre de Nabot, a quien tú asesinaste. Y a tu esposa le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué hace Acab? Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, que era la vestimenta de luto de aquella época, ayunó y durmió de hecho en cilicio y anduvo humillado. Eso le permitió que el Señor no aplicara justicia en ese mismo instante, sino que lo hiciera con sus hijos. Y yo les pregunto, ¿qué pasó con Jezabel? Porque fue Acab quien se humilló. Fue Acab quien finalmente reconoció que lo que había sucedido había sido incorrecto y que el Señor lo condenaba. Pero vemos nosotros que Jezabel ni se asoma, ni se aparece delante de la humillación. Fíjense lo que pasó. Nabot estaba triste en su habitación, Acab estaba triste en su habitación porque no había conseguido la viña de Nabot. Y ahí fue su esposa a acompañarlo y consolarlo. Ahora Acab estaba triste y humillado porque había pecado delante del Señor. Y ahí, en esa circunstancia, su esposa ni se apareció. Porque en realidad no era una buena esposa. No estaba preocupado por su marido. Ella solamente anhelaba poder. Eso es lo que vemos en la perspectiva de la historia. A Acab, arrepentido, tal vez simulando su arrepentimiento, pero a una Jezabel absolutamente distanciada. Ella, ni por último para hacer el show, se vistió de cilicio y se arrepintió. Permaneció arrogante. Jezabel era una mujer que nunca reconocía sus errores, porque sabía que reconocerlos podía ser considerado una señal de debilidad y todo lo que ella había conseguido podría derrumbarse. Jezabel era una mujer envenenada por la cultura en donde ella creció. Por lo tanto, hoy día quiero dejarles algunas reflexiones para pensar y practicar, a fin de que nuestros corazones nunca se transformen en corazones duros, altivos, como el de Jezabel. Quiero invitarles a que, en primer lugar, delante de todo lo que hoy día se anuncia a través de la cultura, invirtamos más tiempo en nuestras capacitaciones. Que luchemos para ser más necesarios en la sociedad. Que luchemos para ser necesarios en la sociedad. Que también ustedes hagan que sus palabras sean una fuente de bendición para quienes les rodean y no una fuente de maldición.
de menoscabo para los demás. Que sus palabras sean una fuente de bendición para aquellos que están alrededor vuestro. Hermanas, tampoco nunca reivindique el derecho de llegar a ser tan injustas, corruptas e infieles como lo son los hombres. Porque eso es destruir la propia honra. Los hombres somos así, mucho peores. Usted no reivindique el derecho a portarse como un hombre, porque así yo voy a ser igual a un hombre. Son ustedes las que deben enseñarnos a vivir de manera más digna, más honesta, más leal, más fiel. Porque ustedes poseen una sensibilidad que el Señor lamentablemente no le dio a los hombres. Cultiven esa sensibilidad como un valor innegociable. Y por último, arrepiéntase delante de Dios y de los demás. Es posible arrepentirse, es posible pedir perdón sin temor a que ello las transforme en personas inferiores. Al contrario, eso trae más dignidad al carácter de una persona. Hermanos, no solamente vamos a hablar de Jezabel, quiero también que la próxima vez que nos encontremos hablemos de otra mujer, que es Dalila. Y sigamos aprendiendo cómo el Señor en su palabra ha desplegado propósitos eternos para su pueblo, para hombres y para mujeres. El camino recién comienza, así que lo espero en las próximas ocasiones para que sigamos siendo bendecidos por la palabra del Señor. Le invito a que incline su rostro y me acompañe en esta oración. Padre Celestial, tú sabes que estamos viviendo en medio de tiempos que podríamos considerar que son tiempos de inflexión. Tiempos, Señor, hoy día en donde las consignas, las luchas, los eslóganes pueden marcar una diferencia tremenda en cómo la sociedad que nos rodea va a seguir siendo desarrollada. Y no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación, Señor. Tal vez el temor delante de lo que vemos, de las cosas que escuchamos. Pero tampoco, Señor, queremos que ese temor nos amilane en el propósito que tú nos has dado de predicar la verdad, de poder realmente alcanzar esa dignidad que tú le has dado a hombres, a mujeres, dentro del plan y el propósito desplegado en tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad. Ella nos enseña cómo vivir. Y sabemos, Señor, que la verdad no puede tener menos argumentos que la mentira. La mentira no puede prevalecer delante de aquello que es verdadero. Y sabemos que así será, Señor. Sabemos que llegará el día en que tú pondrás todas las cosas en orden. Pero hasta que tú no regreses, Señor, te pedimos que nos empoderes con el Espíritu Santo para ser creyentes, personas, hombres y mujeres que vivan dignamente siguiendo tus preceptos, porque es la mejor manera de vivir. Es lo que trae más alegría, más paz, más prosperidad a la familia y a la sociedad. Señor, te pido que si en medio nuestro, o tal vez alguien que esté escuchando este sermón, ha sido envenenado por la cultura, incluso llegando a pensar que la Biblia es algo no tan importante, que sus principios no son tan contemporáneos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda convencerlo de su error. Que tú puedas, Señor, transformar nuestro corazón para afirmar nuestra fe en tu palabra. Porque allí vamos a encontrar con certeza el camino, la verdad y la vida. Padre Celestial, te pido que nuestros corazones puedan estar inclinados delante de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Él murió sobre una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Así que, si como seres humanos, como hombres o como mujeres hemos sido insensibles,
Hemos sido corruptos, hemos sido duros de labios, hemos sido apáticos. Señor, hoy día queremos reconocer nuestros pecados con la esperanza de que Cristo pagó en la cruz por ellos y que podemos recibir no solamente perdón, sino que también restauración y salir de este lugar renovados. Señor, que la alegría y el gozo de tu salvación, que tu gracia inunde los corazones de todos los que estamos en este lugar, para volver a nuestras casas, Señor, sabiéndonos hijos tuyos, amados, para vivir también el proyecto que tú has pensado para nosotros y que está en tu palabra. Bendice, Señor, a estos hermanos y hermanas mías, a tu iglesia, hoy y delante de todos los desafíos que tendremos por delante. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador.